Nosotros estamos en contacto con el fiscal Antonio Gustavo Gómez. Hola, Antonio, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Antonio. Ya te tenemos habitualmente en el aire, porque vos, en general, nos acercás noticias que, en algún sentido, también nos llenan de aliento al ver que la justicia, en algunos casos, avanza correctamente, que a veces tarda la justicia, pero que en definitiva llega. Y vos nos has acercado un fallo de la Cámara Federal sobre un hecho de corrupción en la ANSES de Santiago del Estero. ¿Por qué no le contás a los oyentes de qué se trata este caso y cuál es la actitud que ha tenido la justicia al respecto? Bueno, esta es una gran maniobra de una gran estafa al Estado Nacional por un grupo de empleados de ANSES que falsificaba desde actas de defunción, actas de matrimonio, etcétera. ¿Hola? Sí, te escuchamos bien. Escuchaba una música de fondo un poco fuerte. Y la verdad es que es una investigación que demoró bastante, muchos años, es decir, más años de los que hubiéramos querido, por decirlo de alguna manera, involucra a muchos empleados y finalmente la Cámara Federal dio el cierre definitivo en donde esta asociación ilícita, si Dios quiere, va a ser llevada a juicio en el transcurso de este año. Bien. Básicamente, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Cuando alguien estaba con intenciones de jubilarse, les pedían una coima para hacerle los trámites más rápido, o si no tenían las condiciones, le pedían 50.000 pesos y ellos le arreglaban el expediente para que tenga las condiciones. O también tenía gente, digamos, fuera del ANSES que detectaban alguna persona que fallecía, entonces se fraguaba algún acta de matrimonio para que una mujer cobre esa pensión. En fin, las maniobras eran distintas y lamentablemente trabajaron durante mucho tiempo hasta que finalmente las maniobras son tan burdas que fueron detectadas por la propia ANSES, hay que decirlo. En realidad, no. La que inicia la investigación es una oficina anticorrupción de Santiago del Estero, ¿no? Ajá. A donde se va a quejar una mujer que dice que están usando de su familia, de un familiar, porque le están cobrando plata. Pero bueno, esa situación, digamos, la que alertó al fiscal federal de Santiago del Estero y ahí arrancó la investigación. A partir de ahí la ANSES se presenta como querellante también en la causa penal y también impulsa la investigación y aporta afortunadamente toda la información que nos faltaba, ¿no? ¿Cuánta gente participa de esta organización delictiva? Bueno, no creo que tengamos todos los que hayan participado porque obviamente entre ellos hay una humertad, hay un secreto, hay algo que no revelan, pero nosotros calculamos que en unos 11 aproximadamente. 11 personas, ¿verdad? Un número importante de personas. ¿Estas personas tenían apoyatura afuera de la propia Sí, ANSES? sí, claro. Tenía quien le buscaba, entre comillas, los clientes, ¿no? Ajá. Quienes se encontraban en una situación de disponibilidad para cobrar una pensión o un fallecimiento o algo por el estilo. Quiere decir que utilizaban una situación de privilegio que ellos tenían por los cargos que ostentaban en el marco del Estado, del ANSES, y con eso los tipos generaban un circuito de recaudación de dinero, lógicamente absolutamente ilegal y en negro. Y por eso también los tipos penales por los cuales fueron procesados son muy importantes, que no es únicamente una estafa al Estado Nacional, también tenemos coimas, también tenemos falsificación dirigida a esta actividad, es decir, las penas seguramente van a ser muy altas, aun cuando hoy por hoy estén beneficiados por la excarcelación. Uh-huh. La excarcelación, ¿por qué? Porque todavía, lógicamente, toda persona... La excarcelación es porque...
No, la excarcelación es en función de las modificaciones que se introdujeron recientemente en el Código Procesal Penal de la Nación, donde los fiscales debemos acreditar fehacientemente de que la persona se va a fugar, no se va a presentar, o cosa por el estilo, o va a entorpecer la investigación también. Y eso se nos complica muchas veces porque en las causas, por la velocidad a veces que tiene el expediente, no conseguimos acreditarlo. Pero claro, cuando alguno se profuga, cuando alguno no responde algunas de las reglas de conducta que se le impone, como por ejemplo concurrir a una comisaría cada semana, inmediatamente eso nos habilita a nosotros para pedir la captura y la detención. Desde luego que están todos afuera del ANSES. Vos sabés que me estás haciendo una pregunta que no lo sé. Yo imagino que sí están todos suspendidos y no están trabajando en ANSES. Pero no sé si el trámite administrativo ha concluido. Porque habitualmente la administración pública, hasta que no hay una sentencia de condena, no hay despidos. Yo no sé si te ha llegado también la otra noticia. No sé, si tenés alguna pregunta más por este tema, mira, la damos. Si no, te hablo de un caso que tenemos muy reciente de vacunatorios VIP. Sí, antes de entrar en ese tema te voy a comentar que la doctora Mónica Colunga, que es de Corrientes y que está escuchando el programa en Corrientes, porque además lo retransmite para Radio Fénix, la FM de 92.1 MHz, me dice que a mí me sustrajeron la identidad en el ANSES. Denuncié, la justicia pidió información, el ANSES respondió que no estaba obligado a dar información. Al Poder Judicial de Corrientes le negó información sobre el hecho. Había una persona cobrando una jubilación con mi identidad. Yo figuraba como octogenaria, cuando se trata de una persona joven, y no podía hacer trámites ni sacar créditos. Quiere decir que la mafia no solo está en Santiago del Estero, sino que también está en otras provincias. Por cierto que sí, por cierto que sí. Acá nosotros a eso nosotros le llamamos casos aislados, cuando no encontramos una relación dentro del ANSES. Pero seguramente ella ha hecho la denuncia en la justicia provincial. Sí. Y la ANSES habitualmente le cuesta responder los pedidos de informe de las justicias provinciales. Lo que ha ocurrido en el caso de la doctora es un delito federal. Ella debería presentarse como querellante en la justicia federal y desde allí seguramente las acciones van a ser mucho más rápidas. Bien. Y más inmediatas. Bien. Bueno, vayamos al otro hecho que tiene que ver con el vacunatorio VIP. Ok. Resulta que, hay discusiones que uno trata de no ingresar o en contiendas que no convienen, que no podemos entrar porque justamente somos un sistema de administración de justicia y desde el punto de vista político sabemos que nos suelen usar con fines propagandísticos, si vos los decís de alguna manera. Pero, y yo creo que probablemente de esa manera se ha interpretado el caso de los vacunatorios VIP. Pero a veces hay casos de diputados, por ejemplo, que han hecho estas denuncias y que tienen en realidad tantos visos de certeza y de contundencia que no podemos esquivarle el bulto y debemos investigarlo. En el caso puntual de los vacunatorios VIP, en mi jurisdicción, si te recordás, tengo Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. Sí. En Catamarca se ha dado una denuncia hecha por un legislador local de Catamarca contra la intendente de Fiambalá, Roxana Peulón, la ministra de Salud de Catamarca y otros intendentes que se habrían aplicado la vacuna sin estar dentro del peligro o dentro de los términos que establece el anexo 1 de la resolución 2883/20 del Ministerio de Salud de la Nación. Se ha discutido en un principio de si era competencia provincial y federal, pero definitivamente nosotros sostenemos la competencia federal para estos casos. Viene bien si nos están escuchando en otros lugares del país, porque todas estas denuncias deben hacerse en la justicia federal. Claro. Y los delitos son muy importantes, porque hay desde la violación de los deberes de funcionario público, el artículo 248 del Código Penal,
El tema del tráfico de influencias, que también es muy importante. La malversación de caudales públicos, y en este sentido entendemos como caudales a las vacunas. Y finalmente, no impedir la propagación de las epidemias, porque si algo estamos buscando con la aplicación de las vacunas a las personas correctas, justamente es que en los sectores más débiles de nuestra población no se traslade de persona a persona y evite el ingreso a las etapas de terapia intensiva y de internación. Claro, así es. Quiere decir que acá hay, lógicamente, una zona de privilegio donde alguien puede disponer de las vacunas desviando el destino, que como vos decís, es decir, debe tener un orden de prioridad por edad, por actividad, por ejemplo, quienes están vinculados a la atención de la salud pública, los docentes, el servicio de seguridad, etcétera, y lo desvían. Ahora, administrativamente, ¿no queda registrado eso? Es decir, ¿no queda registrado ese delito de sustracción de una vacuna para aplicársela a alguien? Porque en algún lugar dicen que falta una vacuna que debería ir a una persona de 85, 90 años y que en cambio fue destinada a una persona que no lo debía, pero que tenía el privilegio de estar en un lugar fuerte del Estado y la desvió hacia allí. ¿No queda registrado todo esto? Absolutamente sí. El punto es si los funcionarios públicos que... A ver, ¿cuál es el problema? Estos registros de aplicación no son públicos, pero están registrados, porque son imprescindibles a los efectos de aplicar y hacer un seguimiento de la segunda dosis que se debe aplicar en cada caso. Pero, ¿cuál es el inconveniente? Que aquellos que tienen a cargo la tarea de aplicar estas vacunas son los que justamente hacen la malversación y son los que tienen la información. Difícilmente alguien que comete un delito lo va a informar como corresponde a la justicia federal. Claramente. Ahora, ¿qué penas le corresponden a estas personas? Eso, a ver, son penas bajas, en realidad no son penas importantes, no son penas de cumplimiento efectivo, pero va a depender también del grado de perjuicio que se provoque en el marco de la malversación. Claro. Y del grado de perjuicio que se pueda probar en la propagación de las epidemias, del caso del coronavirus. En esos casos, si hay casos de muerte, por ejemplo, ahí ya la situación se complica y puede ser un delito que resulte inescarcelable. Ajá. Bueno, me parece que eso es ejemplar para que realmente los funcionarios públicos no asuman este privilegio de aplicarse ellos las vacunas antes del momento en que corresponda. Pero se ingresa, no sé si lo es, pero se ingresa en un debate muy curioso donde se sostiene de que no hay delito. Es importante destacar que los ministros de salud en general, las personas que están a cargo de estos planes y la disposición de estas vacunas, discuten fuertemente diciendo de que esto no es un delito, que no puede ser investigado por la justicia y que en estos casos nuestro sistema o nuestros fiscales no deberían investigar porque están siendo utilizados por el poder político de la oposición. Es una discusión importante. Bueno, pero ahí el funcionario estaría violando una disposición del propio Estado, de manera que el delito es flagrante. Tal cual. Es decir, no pueden arguir eso porque realmente si esa persona no estuviera en ese lugar no sería destinatario de la vacuna. Por tanto, indudablemente la vacuna se desvió hacia él por el lugar de privilegio que tiene, de manera que también, y además hay una connotación moral en todo esto, porque da la impresión de que en la sociedad donde la propia política está desprestigiada y donde muchas funciones o funcionarios que están a cargo de distintas tareas en el Estado gozan digamos, de poca simpatía por parte de la población, esto genera un disgusto social muy grande. Me parece que si la justicia actúa en ese sentido, es una gran reivindicación para la justicia.
Es que justamente parece contradictorio, pero en el dictamen yo también digo de que si la distribución equitativa se rompe también un plan nacional y el direccionamiento del gasto, con todas las prioridades que el gobierno federal ha decidido en desmedro del erario nacional, ¿no? En función del artículo 9 de la resolución 2008-83. Pero hay un cambio de actitud y debemos mantener ese orden de prioridades diferente. La verdad es que, como vos decís, es tan obvio. Uh-huh. Por eso nosotros decimos que instantáneamente se configuran estos hechos. Es tan obvio que difícilmente podamos o puedan evadir la responsabilidad del sistema de administración de justicia, excepto que obviamente, como siempre puede ocurrir, la política entra en un juzgado y la justicia sale por la ventana. Bien, pero yo creo que personas como vos en la justicia jerarquizan y nos dan confianza en la justicia y por eso siempre nos resulta muy agradable dar difusión a estas muy buenas noticias que vos nos traes desde el interior, donde realmente el Poder Judicial cumple el papel que todos le exigimos. Que haga responsable a quienes son responsables, que aplique las penalidades que corresponden y que todos entendamos que en una sociedad civilizada la Constitución Nacional, los tratados que de ella devienen y las leyes son de cumplimiento obligatorio para todos sin ningún tipo de privilegios. Gustavo. Gracias por tus palabras y gracias por difundir estas cosas en Buenos Aires que a veces sabemos que no tienen el eco suficiente y bueno, nada. Nos interesa que el Ministerio Público Fiscal de la Nación también tenga su importancia en el rol ciudadano, ¿no? Muy bien. Bueno, Gustavo, te agradecemos. Te mandamos un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chao, muchas gracias por llamar. Hasta luego. Gracias. Bueno, hemos hablado con el fiscal general de Tucumán, que además tiene como jurisdicción no solo Tucumán, sino Santiago del Estero y Catamarca, y realmente es un hombre que trabaja tan bien en la justicia que a uno lo reconforta saber que dentro del Poder Judicial hay, no solo él, pero él en particular, es un hombre comprometido justamente con la justicia, con la ética, con la moral pública, con la defensa del ambiente, que lo ha caracterizado durante los últimos años, donde efectivamente el pueblo argentino ha tenido triunfos apoteóticos.